Listo. Eh, Buenas tardes con todos. Mi nombre es Martín Churampi. Pertenezco a la Universidad Nacional de Ingeniería, la Facultad de Petróleo y Gas Natural y Petroquímica. En esta oportunidad voy a presentar o voy a hablar un poco sobre la matriz inversa y sobre los diversos métodos para poder hallar, ¿no? Primero quisiera definir qué cosa es una matriz inversa, ¿no? A la matriz inversa, o si tenemos una matriz A de n por n, a la matriz inversa se le puede llamar, la matriz inversa A es no singular o invertible, o sea, se le denomina no singular. Si existe una matriz B tal que A por B o B por A me salga la identidad, ¿no? Y de esta manera, entonces, B se denomina inversa de A. Entonces, si no existe tal matriz inversa, entonces A es singular o no invertible. Entonces, tenemos para una matriz de 2 por 2, lo determinamos de esta manera, ¿no? Para que tenga inversa, su determinante debe ser diferente de 0, según la fórmula que tenemos ahí. Y como decimos, ¿no? La determinante de A debe ser diferente de 0 para que tenga inversa. Y como nos damos cuenta, también ahí en A, A y D cambian, ¿no? Se intercambian y B y C están multiplicados por menos. Baja un poco. ¿Puedes bajar un poco? Ya ahí. Tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos la matriz A y queremos hallar su inversa. Primero, ¿qué debemos hallar? Su determinante. Su determinante. ¿Cómo hallamos la determinante? Multiplicamos 3 por 2 y le restamos la multiplicación de menos 4 por 1. Y eso me sale 10, ¿verdad? Y luego eso lo multiplicamos con qué? O sea, 1 sobre 10 lo multiplicamos con qué? Lo multiplicamos con qué? Con esta matriz que en donde se está cambiando 3 y 2 y a 4 y 1 lo estamos multiplicando por menos. Y luego todo está dividido entre 10. Yeah. Tenemos un segundo teorema en donde dice que en donde nos dice que la matriz A, su inversa es única. O sea, no puede tener otras soluciones. La inversa siempre es única, ¿no? A ver, baja un poco. ¿Puedes bajar un poco? Ahí. Un poquito más arriba. Un poquito más arriba. Ahí. Ahí está. Ya, por ejemplo, tenemos este sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces podemos separarlos en matriz de coeficientes, en la matriz de las incógnitas y en la solución, ¿no? Entonces tenemos que X es igual a la... O sea, al inicio tenemos que A por X es igual a B. Como A tiene inversa, pasa de esa manera, ¿no? X es igual a A, o sea, la inversa de A por B. Y, o sea, hallamos la inversa de esa matriz que es de 3, 4, 5 y 6. Y lo multiplicamos con la matriz de 3, 7, o sea, la matriz columna, y nos sale una matriz columna, ¿no? De 5 y menos 3. A ver, baja un poco donde dice transpuesta.
A ver, ¿qué cosa es la transpuesta? La transpuesta no es más que cambiar filas por columnas. Como nos damos cuenta, ahí tenemos la matriz 2, la matriz A de 2 por 2, que sus elementos son 2, 3, 1 y 4. ¿Qué, qué es lo que pasa aquí? Cambia la fila, o sea, la fila 2, 3, o sea, el 3 baja y uno sube, y el uno sube, ¿no? De esa manera. O sea, está cambiando la primera fila con la primera columna. Y el 2 se mantiene y el 4 también se mantiene. Bueno, entonces tenemos un método que nos va a permitir hallar la inversa de la matriz. Este método se llama el método Gauss-Jordan. Por ejemplo, tenemos la siguiente matriz A de 3 por 3. Queremos hallar su inversa. A ver, bajo un poco. Ahí está bien. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? En la parte de la izquierda va la matriz A y en la parte derecha va la matriz identidad. ¿Qué debemos hacer para poder hallar la inversa? En la parte de la izquierda debo reducir a la forma escalonada reducida, o sea, debo transformar a la forma escalonada reducida esa matriz A. Sube un poquito más, sube un poquito más. Sube un poquito, ahí. Bueno, entonces debemos transformar la matriz a la forma escalonada, a la forma escalonada reducida, de tal manera que de tal manera que en la parte de la izquierda nos va a salir la matriz identidad. Y al transformarlo, entonces inmediatamente en la parte de la derecha nos va a salir ya la matriz inversa. Entonces aquí tenemos un ejemplo en donde nos dan donde vamos a realizar diversas operaciones para que la matriz A que está en la izquierda la llevemos a la identidad, ¿no? Y como se dan cuenta, al final nos sale la identidad y en la parte de la derecha nos sale una matriz y esa matriz sería la inversa. Abajo un poco. Y como nos damos cuenta, aquí está, simplemente se ha factorizado un sexto, ¿no? A ver, baja un poco. Puede pasar también que, ahí no, puede pasar también que cuando nosotros queremos llevarlo a la matriz, a la forma escalonada reducida de la parte de izquierda, es posible que no nos salga la matriz identidad. Es posible que al intentar hacerlo de repente en la última fila, nos salga puros ceros, ¿no? O sea, elementos puros ceros. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que esta matriz no va a tener inverso. ¿Por qué? Porque tiene que salirnos la matriz identidad en la parte de la izquierda. Como nos damos cuenta en este ejemplo, al momento de realizar las operaciones de filas, en la parte de abajo nos sale puros ceros, ¿no? De la parte de la izquierda. Entonces, esta matriz no tiene inversa, ¿no? A ver, bajo un poco de la parte de matriz elemental. Ahí. A ver, ¿qué es la matriz elemental? Se denomina matriz elemental si se puede obtener a partir de la matriz identidad. ¿Qué significa esto? Que a la matriz identidad yo le voy a hacer una operación de filas, una sola operación, y lo que me salga va a ser la matriz elemental.
de la identidad. Por ejemplo, acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? Tenemos la matriz identidad. Y yo lo he multiplicado por 5 a la segunda fila. Y lo que está pasando es que esa multiplicación, acuérdate que debe ser una sola operación nada más. Entonces, esa matriz, el resultado, esa matriz se le denomina matriz elemental. Bajo un poco en el ejemplo 2. Por ejemplo, aquí, a la fila 3 le hemos restado 3 veces la fila 1. Acuérdate que debe ser una sola operación. Y el resultado, entonces, sería una matriz elemental. Igualito es en el ejemplo 3 también, ¿no? El de abajo. Ya. En el ejemplo 3 ahí se ha intercambiado nada más las filas, ¿no? Ya. Por ejemplo, para yo poder realizar una operación elemental en la matriz A, debo multiplicar por la izquierda de la matriz A una matriz elemental que sea adecuada según la operación elemental que quiero realizar, ¿no? Por ejemplo, a ver, bajo un poco. Ya. Por ejemplo, aquí me pide, ¿no? Realice las siguientes operaciones elementales con los renglones de A, multiplicando A por la izquierda por una matriz elemental. O sea, siempre se multiplica por la izquierda para poder realizar las operaciones elementales, ¿no? Por ejemplo, acá me pide multiplique el segundo renglón por 5. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Debo multiplicar por la izquierda. Primero debo tener mi matriz elemental, ¿no? Que es a la segunda fila de la matriz identidad le multiplico por 5. Una vez que tengo eso, el resultado lo multiplico a la matriz A. Sube un poco. Sube un poco. Ahí. Ahí nomás. Ya. Entonces lo multiplico, ¿no? Al momento de multiplicarlo, entonces ya tengo mi matriz elemental, ¿no? Que está multiplicado por 5. Ahora, a esa matriz elemental le multiplico a la matriz que tenemos, la matriz A, y luego realizo la operación de multiplicación de matrices, ¿no? Y lo que pasa es que, ¿qué es lo que sucede en el resultado? Si en la segunda fila está multiplicado por 5, porque mire, tenemos en la segunda fila, tenemos 4, 2, 3 y menos 5. Y en el resultado nos sale 20, 10, 15 y menos 25. Entonces eso es lo que queríamos, ¿no? Que el segundo renglón esté multiplicado por 5. Eso lo conseguimos con la matriz elemental. A ver, baja un poco. Por ejemplo, me pide acá, permute el segundo renglón con el tercer renglón. O sea, cambie el segundo renglón con el tercer renglón. Quiero que se intercambie. ¿Qué es lo que debo hacer? Primero debo tener mi matriz elemental. Agarro la identidad e intercambio el segundo renglón por el tercer renglón. Ya. Entonces, eso es lo que hemos intercambiado, lo multiplico por la matriz A. Y entonces, cuando lo multiplico por la izquierda, con la matriz A, inmediatamente esa matriz A se intercambian sus filas, ¿no? Entonces ya tenemos lo que queríamos, ¿no? Se intercambian las filas. A ver, bajo un poco. ¿Qué nos dice el teorema 2? Toda matriz elemental es invertible, eso sí.
Toda matriz elemental es invertible. Y el inverso de una matriz elemental es una matriz del mismo tipo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, observamos que a la matriz identidad, el segundo reglón lo hemos multiplicado por C. Mira, multiplicamos por C. Y el C, claro, tiene que ser diferente de cero, ¿no? No puede ser cero. Entonces, tenemos, ya tenemos esa matriz elemental que está multiplicado en el segundo reglón por C. Y esa matriz multiplicado por su matriz inversa me da la identidad, ¿no? Y por ejemplo, si se da cuenta, esta matriz inversa también es una matriz elemental. Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que hemos hecho? Entonces, esa matriz inversa, ¿qué cosa se ha hecho? Simplemente está multiplicado por 1 entre C en el segundo renglón, ¿no? O sea, es del mismo tipo, es una matriz elemental también, porque está multiplicado por 1 entre C. Por ejemplo, aquí tengo a ver, por ejemplo, en el segundo ejemplo, por ejemplo, tengo esta matriz, la primera matriz de 1, 0, 0, 0, 1, 0, el C, el 0 y el 1. Es una matriz elemental. A ver, un ratito, espero. Ya, baja un poco. El teorema 3, ¿qué nos dice el teorema 3? Una matriz cuadrada es invertible si, solo si es el producto de matrices elementales. Ya, o sea, qué es lo que debo hacer acá? Entonces, a A tengo que hallar, por ejemplo, su inversa. ¿Cómo hallo su inversa? Con el método Gauss-Jordan. Un momento, después de hacer el método de Gauss-Jordan, ¿qué operaciones hemos realizado para poder, o sea, qué operaciones por fila hemos realizado para poder hallar la inversa? Entonces, como nos damos cuenta, hemos hecho 9 operaciones elementales, ¿verdad? Entonces, cada operación elemental le voy a multiplicar, o sea, le voy a aplicar a la identidad. Y luego, luego de haberle aplicado a la identidad, le voy a multiplicar todo. Y eso es lo que me va a salir para la inversa de A, ¿no? Como nos damos cuenta ahí. Entonces, a cada matriz de identidad le hemos aplicado la operación, las operaciones fundamentales, ¿no? Se ha multiplicado todo y ahí me salió la determinante de A. Eso es lo que me trata de decir el teorema, ¿no? A ver, baja un poco. Por ejemplo, acá tenemos, para resumir algunos teoremas, los 6 teoremas se deben cumplir. Si uno falla, entonces todos son falsos. Entonces, si tenemos que A es invertible, la única, en el punto 2 nos dice, la única solución al sistema homogéneo AX igual a 0 es la solución trivial. Claro, es correcto porque la inversa tiene o sea, la inversa es única. Y como es un sistema homogéneo, la única solución debe ser la trivial, ¿no? Por ejemplo, tengo que el sistema X igual a B. Claro, aquí en el punto 2 era homogéneo y aquí ya no es no homogéneo, ¿no? Y es solución única. En el punto 3 no dice, para cada vector de dimensión B. O sea, si cambia el B, entonces la solución va a ser distinta para cada B, ¿no? Por ejemplo, ahora acá nos dicen en el A4, nos dice, A es equivalente por reglones a la matriz de identidad, es decir, la forma escalonar reducida. O sea, eso es lo que nos trata de decir el método de Gauss, ¿no? Debemos llevar a la forma escalonada reducida para hallar la inversa. A se puede escribir como el producto de las matrices elementales. Eso es lo que se explicó en el teorema anterior.
que yo puedo escribir A o también la inversa de A, aplicando el producto de las matrices elementales. Y la forma escalonada en el punto 6 nos dice, la forma escalonada por renglones de A tiene n pivotes. Y es correcto, ¿no? Porque tiene que tener n pivotes para que tenga solución única. Ya. Entonces, vamos a entrar al tema de las determinantes. Y para las determinantes, vamos a entrar en un desarrollo que es por cofactores. Pero primero vamos a ver, como ya lo vimos antes, ¿qué cosa es una determinante, no? Por ejemplo, la determinante de un solo elemento, ¿cómo sería? La determinante de un solo elemento simplemente es ese mismo elemento. La determinante de 2 por 2, la determinante de 2 por 2, ¿cómo sería? Sería A por D menos B por C, como lo vemos ahí, ¿no? Y también puede estar representado con 2 barras, ¿no? O sea, pues se puede escribir y también puede estar representado con 2 barras. Ahí. Bueno, por el método del cofactor, ¿no? Cuando queremos hallar el cofactor de un elemento que pertenece a... primero vamos a definir el menor elemento. Sube un poco. Sube un poco. Ya ahí. Dice, se define como el menor elemento de A como el determinante que se obtiene de la matriz que resulta de eliminar la fila y la columna J de A. O sea, esta ya es la determinante. Y lo denotamos por M y J. O sea, sería el menor elemento, se le llama, ¿no? Y acá tenemos ya el cofactor que ya utiliza este menor elemento, ¿no? El cofactor del elemento A y J de A, o simplemente el cofactor. Se define de la manera que está presentado ahí, ¿no? C y J menos 1 I más J. O sea, la fila I más la columna. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, quiero hallar el menor elemento, ahí, el menor elemento de la fila 1 y la columna 2. El menor elemento, ¿cómo sería? Mira, lo que nos trata de decir es que vamos a eliminar la intersección, donde se intersecta es lo que queremos hallar. Entonces, ¿qué cosa vamos a eliminar? Vamos a eliminar la fila 1, 0, 2 y la segunda columna, que es 0, 3, 2. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar una especie de... O sea, nos va a quedar 4 elementos, menos 4, 1, 0 y 1. Y el menor elemento sería hallar la determinante de esa matriz, ¿no? Que nos va a quedar. ¿Y qué nos va a salir? Nos va a salir menos 4. Ese es para hallar el menor elemento. Y ese menor elemento es parte ya del cofactor. Es parte del cofactor, ¿no? Y el cofactor, ¿qué nos dice? Como yo quiero hallar el cofactor de menos 1 y... A ver, un poquito sube. Ahí, por ejemplo, el cofactor de 1 y 2. Entonces sería menos 1, menos 1. Entonces la fórmula es menos 1 más, elevado a la ¿qué? A la I más J, ¿no? I más J. ¿I cuánto vale? 1, J vale 2. Por el menor elemento 1 y 2. Pero el menor elemento ya lo hallamos, ¿no? Entonces realizamos la operación y nos va a salir 4. Ya, ahora sí bajo ahí en el teorema de Laplace, el teorema del desarrollo de los cofactores. Por ejemplo, tengo una matriz n por n. Entonces, sean las filas 1, 2, hasta donde, como dice n por n, es hasta la fila n, ¿no? Los elementos de una fila. Con sus respectivos cofactores. Los cofactores ya sabemos cómo hallar. Entonces,
Entonces, este FI es como si estuviésemos hallando nosotros la determinante de esa matriz. Entonces, mira, lo que pasa es que multiplicamos de una sola fila, agarramos una sola fila y le multiplicamos a cada elemento por su respectivo cofactor, así como lo hicimos anteriormente. Entonces, de esa manera también vamos a poder hallar, con el teorema de Laplace, vamos a poder hallar la inversa, ¿no? La determinante, perdón, la determinante. Y lo mismo sucede con las columnas. Puedo agarrar columnas y lo multiplico por sus cofactores y voy a poder hallar la determinante de esa matriz. Sobre todo me va a ayudar para hallar las determinantes de, por ejemplo, mayores que 3, de 3 por 3, de 4 por 4, matrices de esas dimensiones, ¿no? A ver, bajo un poco. Y como lo vemos ahí, ¿no? ¿Por qué, por qué son iguales? Porque simplemente estamos hallando la determinante de esa matriz. Por eso es que yo haga esa operación en fila o así yo haga esa operación en columna, me tiene que salir la determinante de A. Por eso es que va a salir iguales. A ver, baja. Ahí, ahí como les estaba comentando, no dice, mira, al número real común que se puede hallar con estas operaciones se le denomina determinante de A. O sea, yo al aplicar esas operaciones de cofactor con el elemento fila, de una sola fila, me va a salir determinante de A. Igualito va a pasar con la columna y me va a salir también determinante de A. A ver, baja un poco para el ejemplo. Ya. Por ejemplo, yo debo elegir una fila, para hallar la determinante, yo debo elegir una fila o una columna en donde haya la mayor cantidad de ceros. ¿Para qué? O sea, para poder operar más fácil y no complicarme, ¿no? Para no complicarme la vida, multiplicando y estar multiplicando y multiplicando. ¿Para qué? Para que con el cero se pueda eliminar, o sea, se vaya, ¿no? Entonces, entonces vamos a agarrar la columna 2, la columna 2 que está compuesta de 0, 1 y 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Queremos hallar la determinante, ya agarramos esa columna. El 0 lo multiplicamos por su cofactor. Ya sabemos cómo hallar el cofactor. Ahí está el cofactor 1 y 2 más. Ahora, el 1 lo multiplicamos por el cofactor 2 y 2. Y también lo sumamos con el cofactor 3 y 2. Y realizamos las operaciones. Entonces, el 0 está eliminando ese 1 y 2, ¿no? Entonces, ahí nomás, y ahí nos va a quedar el cofactor 2,2 y el cofactor 3,2. Entonces realizamos las operaciones, ¿no? Realizamos las operaciones, menos 1 elevado a la IJ. Acuérdate que es IJ, entonces, pero como es IJ, I es 2, J es 2, 2 más 2. Y ahí lo multiplicamos por su menor elemento, ¿no? De 2 y 2. Cuando aplicamos el menor elemento de 2 y 2, nos pide hallar la determinante. Y lo mismo pasa con el cofactor 3 y 2. Realizamos la misma operación y nos va a salir 10, ¿no? Simplemente es multiplicar cofactores y los elementos y los elementos de una fila o de una columna para poder resolver la determinante. Esto nos va a servir sobre todo, como lo dije antes, para hallar determinantes de matrices grandes, ¿no? Ya. Por ejemplo, como dice acá, es posible hacer un poco más eficiente el desarrollo de los cofactores. Si A es una matriz cuadrada de orden n,
y vamos a calcular su determinante. Y acá nos da la fórmula, ¿no? De la determinante de A y nos explica, ¿no? O sea, está ahí está la variable A y, y nos da menos 1 I más K y con el M. Ese menos 1 que está elevado a la I más K por M es el cofactor. Y ahí está multiplicado por el elemento de la fila o de la columna que se quiere. A ver, baja un poco. Baja. Por ejemplo, para evitarnos hallar, por ejemplo, multiplicar menos 1 elevado a la I más K. O sea, queremos evitarnos esa parte, ¿no? Menos 1 elevado a la I más K. No queremos hacer eso. Entonces vamos a hacerlo de una manera más sencilla. Vamos a usar una ley de signos para poder resolverlo. Como dice ahí, ¿no? Se comienza del signo positivo en la primera componente y luego se va a ir completando, se va alternando, ¿no? Más, menos, ahí como vemos ahí, por ejemplo, de 2 por 2, de 3 por 3, de 4 por 4, mire cómo se está completando, ¿no? A ver, baja. Ahí, ahí. Por ejemplo, tengo esa matriz, ¿no? Tengo esa matriz. Y por ejemplo, ¿qué fila o qué columna me conviene agarrar? Por ejemplo, aquí yo agarré la columna 3, ¿no? Me conviene porque ahí veo dos ceros y se me hace más fácil, ¿no? Poder multiplicar. Poder multiplicar. Ya realizo menos operaciones, porque si agarras otras filas, otras columnas, te va a hacer un mundo, ¿no? O sea, se va, como quien dice, vas a estar operando, vas a llegar al resultado, pero vas a demorar, ¿no? La cosa es resolverlo rápidamente, o sea, ser eficaz, pero también poder resolverlo rápido, ¿no? Por ejemplo, aquí ¿qué se hizo? Ahí déjalo ahí todavía. Por ejemplo, en el cero, ¿qué signo es? Entonces vamos alternando, ¿no? El uno comienza con más, o sea, en la primera fila, ¿no? Más, menos, entonces, el cero sería más. Pero ¿por qué ahí no lo ha puesto, el cero con su cofactor? Es porque ya lo está abreviando, entonces ya lo está eliminando, ¿no? Porque el cero ya lo está eliminando. Entonces, ahí solo está el elemento de esa columna menos uno y está multiplicado por el cofactor. Pero ¿y por qué está ese menos adelante? Porque acuérdate que el cero es más, y si baja va a ser menos. Y está multiplicado ¿por qué? Por el menos uno. Es por eso que adelante va el menos, ¿no? Es como que el menos y esa determinante sería el cofactor y el menos uno es el elemento A. Es por eso que en vez de estar poniendo A elevado a la I más J, simplemente realizamos esa ley de signos y nos va a ayudar a poder resolver más rápido, no complicarnos. Igualito va a pasar con el elemento 4, o sea, multiplicamos ese elemento por su cofactor. Y, y vamos a poder, simplemente lo resolvemos. Y sabemos que 4, ¿qué signo tiene? Positivo, o sea, en esa columna 0, 1, 0, menos 1, 4 y 0, ¿cómo van los signos? Más, menos, más y menos. Por eso que el 4 va adelante, el más, tiene que ir el más. Entonces realizamos las operaciones, realizamos las operaciones de determinantes. Por ejemplo, en ese menos 1 se volvió 1 en esa parte, en la primera parte de determinantes, y ahí volvió a hacer ese método de cofactor. Volvió a realizar ese método por ejemplo, de Laplace, para poder hallar su
su determinante utilizando los cofactores. ¿Qué, qué, este, qué usó? Fila, columna, ha usado la columna, la primera columna, uno, uno y menos uno. Y ha hecho lo que hicimos al inicio, nada más. Y lo mismo hizo en, en la segunda determinante, que es 4 multiplicado por ese determinante. Hizo lo mismo, ¿no? Está aplicando Laplace, el método de cofactor. Y de esa manera llega a la respuesta, ¿no? Que es 104. A ver, bajo un poco más. Ya tenemos un método más, ¿no? Ya teníamos el método de Gauss-Jordan, teníamos el método de Laplace o de cofactores. Este también es un método que también utiliza a los cofactores. Es el método de la adjunta para hallar la inversa. ¿Qué me dice? Que la matriz de cofactores, o sea, ¿qué quiere decir? Tenemos una matriz, tenemos la matriz A, y de esa matriz A, cada elemento voy a hacerle su cofactor, voy a aplicar el cofactor, y voy a armar una matriz con todo el resultado de esos cofactores. Y esa sería la matriz de cofactores de A. Entonces, eso es lo que me trata de decir acá, ¿no? ¿Y qué me dice, por ejemplo, la matriz adjunta de A? Se define como adjunta de A es igual al cofactor de A. O sea, no es el cofactor de A, debe ser cofactor de A, o sea, la transpuesta de cofactor de A. O sea, la adjunta de A debe ser igual a la transpuesta del cofactor de A. Ahí me comió la T. Pero bueno, entonces, ¿qué me dice? Es decir, la matriz adjunta de A es la transpuesta de la matriz de cofactores. Eso es lo que me trata de decir. ¿Para qué quiero la adjunta? Para poder reemplazar en mi teorema, ¿no? Por ejemplo, en el teorema de la adjunta. Por ejemplo, ¿qué me dice en el teorema de la adjunta? Si A es una matriz de n por n, entonces A por A adjunta es igual a la determinante por la identidad. O sea, simplemente es una fórmula donde, claro, la determinante debe ser diferente de cero, donde la inversa de A debe ser igual a la adjunta de A sobre la determinante de A. Entonces, y si yo quiero la adjunta, ¿cómo debo usar? Debo usar los cofactores. Debo usar la matriz de cofactores y ahí ya le hago su transpuesta y esa es la adjunta de A, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo. A ver, bajo un poco. Bajo un poco, ya. Ahí también, por ejemplo, tengo esta matriz A y queremos hallar la matriz de cofactores de A. Como nos damos cuenta ahí está aplicando simplemente cofactores. Cofactor de y ahí ya nos dan los resultados, ahí te dan los resultados. O sea, simplemente aplicas la fórmula de los cofactores, ¿no? Y ahí te da, mira, el cofactor de 1 y 1 es menos 1, y ahí te da varios resultados, ¿no? Y con eso vas a ir completando, ¿no? Hallas la matriz de cofactores de A. Y luego de eso, le aplica su transpuesta, que ya habíamos hablado, la transpuesta. Mira, el 8 ya bajó, el menos 10 también ha bajado. Simplemente se está intercambiando filas con columnas, ¿no? Ya tengo mi adjunta ya. Entonces, ¿qué es lo que me falta para poder hallar la inversa? Para poder hallar la inversa necesito su determinante y su adjunta. Su adjunta ya la tengo. Me falta la determinante de A. Para hallar la determinante de A, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer el método de Laplace o de cofactores, como se llama. Podemos hacer el método de Gauss, o también podemos hacer el método de Sarrus. Es un método también que también interviene ahí los cofactores, ¿no? Bueno, aplicamos cualquiera de los tres métodos y nos va a tener que salir menos 25. Entonces simplemente reemplazo en mi fórmula, ¿no? La inversa
La inversa de A es igual a la adjunta de A entre la determinante de A. Simplemente reemplazo, realizo mis operaciones y me va a tener que salir el resultado que observamos ahí, ¿no? Bueno, muchas gracias por haberme escuchado y que tengan un buen día. Gracias.